Estudiantes, buenos días. Vamos a mirar en este caso los circuitos RL sin fuente para empezar a ver todo lo que es las resistencias, los circuitos de resistencias con inductancias, o mejor, resistencias y bobinas. Resistencias y bobinas. En este caso, entonces, para empezar, vamos a empezar a mirar circuitos RL. Iniciamos con los circuitos RL sin fuente. Aquí este circuito no tiene fuente. Entonces, deducimos la relación matemática para solucionar este tipo de casos. Aplicamos la ley de Kirchhoff a esta malla. Vemos que el voltaje en la resistencia más la caída de tensión en esta bobina tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene que ser igual a 0? Porque no hay una fuente. No hay una fuente. Entonces, ahora vamos a relacionar el voltaje en las resistencias. Entonces, miremos acá. El voltaje es igual a I por R más el voltaje en la inductancia es inductancia por la derivada o la diferencial de I sobre tiempo. Y eso es igual a 0. Entonces, esto es una ecuación diferencial. Aquí ya la tenemos deducida como ecuación diferencial, en donde I por R pasa al otro lado del igual. Entonces, nos queda con signo negativo menos I por R es igual a la inductancia sobre la diferencial de I sobre tiempo. ¿Listo? Entonces, tenemos una ecuación diferencial. Aquí tendremos que despejar la I. Entonces, la I nos queda como L de I sobre L de T es igual a I a menos I por R. Luego ordenamos las variables, entonces la L queda multiplicando y, la L queda multiplicando, que está multiplicando, pasa a dividir. ¿Sí? Entonces podemos cruzar acá. Si esta L que está multiplicando pasa a dividir, aquí a la IR, y este dt nos queda igual. Entonces, ¿cómo nos queda? DI sobre dt, en este caso, es igual a menos IR sobre L. ¿Sí? Entonces, como la I está despejada a un lado, ¿cierto? Vamos a despejar la I a un solo lado. ¿Cómo la vamos a despejar? Entonces vamos a colocar esta I pasa a dividir, en este caso, DI sobre I, igual a menos R. La R nos queda solita sobre L. Y la dt nos pasa a multiplicar. Esta dt pasa aquí a multiplicar. Mírenla, aquí está. Entonces, ¿cómo nos queda? Entonces nos queda, ya aquí tenemos que comenzar a integrar, porque tenemos dos derivadas o dos diferenciales, d sobre I y d por t. Entonces, como la I está despejada, a un lado de la igualdad se puede aplicar la integral. Entonces aplicamos la integral. Aquí nos queda, estas integrales tienen un límite desde I por 0, o sea, desde inicial, a un límite de tiempo. O sea, de I a un límite de tiempo. Entonces aplicamos esta integral en la derivada de dI sobre I. Y es igual a menos R sobre L. La dejamos por fuera de la integral porque las integrales solamente cogen estas derivadas. Entonces, por la derivada del tiempo, esta, d por t. Entonces, la integral de dt, que va desde 0 hasta un instante de tiempo. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí estamos. Vamos a resolver la fórmula de esta integral. La derivada con respecto... vamos a solucionar estas integrales con logaritmos naturales. Para nosotros solucionar estas integrales debemos aplicar un logaritmo natural. En este caso, si aquí hay una integral de I por 0 hasta I por t, entonces aquí aplicamos el logaritmo natural de igual manera para eliminar esa integral. ¿Sí? Y nos queda igual a menos R sobre L
y la deriva y la integral de esta d por t es t. Entonces por eso nos queda así, porque la integral de dt es t. Entonces nos queda encerrada desde 0 hasta el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener más cuidado. Entonces luego evaluamos los límites. Entonces el límite superior y menos el límite inferior. O sea, este límite superior menos el límite inferior. Vamos a evaluarlo de la siguiente manera. Para poder eliminar, nosotros tenemos que eliminar integrales, logaritmos naturales, todo eso lo tenemos que eliminar. Entonces, el logaritmo natural nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, vamos a mirar acá. Como hay dos límites o hay dos logaritmos que están restándose, ¿cierto? Ellos se restan, entonces los podemos utilizar como uno solo, en este caso. Y si están restándose, entonces los podemos tomar como un cociente, ¿sí? Eso es una ley de logaritmos que no sé si la habrán visto, pero pues ya existe. Entonces lo que estoy haciendo es tomando las fórmulas de una sola vez. Entonces para eliminar esos logaritmos. Entonces la propiedad de los logaritmos del cociente los anotamos como una resta, ¿cierto? Y entonces nos quedaría así, logaritmo natural, esa resta la podemos tomar también como unos cocientes, entonces nos quedaría como i de t sobre i de 0, o sea, esos son los límites i de t, aquí, i de t, i de 0, es este mismo, que es igual a menos r sobre l, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros podemos mirar cómo es que vamos a eliminar estos logaritmos. ¿Cómo es la forma de eliminar estos logaritmos? A ver, como nuestro objetivo es despejar la i del tiempo, entonces nos colocamos, entonces para eliminar los logaritmos, utilizamos la exponencial, esta e se llama exponencial. Entonces, ¿cómo nos queda? Pasamos este término acá y le aplicamos la exponencial aquí y la exponencial acá. Entonces la exponencial, que es otra fórmula que ya está dada, elimina el logaritmo. Pero como aquí no hay logaritmo, entonces esta e nos queda. Entonces, ¿cómo queda? Nos queda i de t sobre i de 0, acá, igual a ¿quién? A la exponencial menos RL de t. Menos RL de t. ¿Sí? Ahí nos quedó bien. Los exponenciales, entonces, ¿cómo más nos queda? Calculamos la i en un instante de tiempo, ¿sí? Entonces, la relación matemática para resolver el circuito RL sin fuente, como es una exponencial negativa, vemos lo siguiente. Nos va a quedar de la siguiente manera. Ya esta es la ecuación. Esta ya es la ecuación que nos va a resolver el circuito, ¿sí? Aquí está entonces la misma ecuación está aquí multiplicada. Por ejemplo, i de 0 multiplica, perdón, esta i de t que la despejamos es igual a i de 0 que multiplica a e menos r de t sobre L. Entonces, la relación matemática del circuito de RL sin fuente, como es la exponencial negativa, entonces vemos lo siguiente. Aquí hay
aquí hay una horizontal frente a una vertical, entonces eso es un plano. En un plano vamos a mirar, cuando inicia en un instante va a ser una descarga, es decir, que cuando se aplica cuando se energiza, va a haber una descarga, en un instante. Entonces, de tipo exponencial. De tipo exponencial quiere decir que empieza aquí y va descendiendo hasta llegar a cero. Y ya se ha calculado matemáticamente que se descarga en 5 instantes de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5 instantes de tiempo, por eso aparece aquí este 5. A esta descarga le vamos a llamar tau. ¿Listo? Esto ocurre exactamente con experimentos ya hechos ya hechos científicamente. Ya se sabe que siempre es en 5 instantes de tiempo haría una descarga. ¿Quién hace la descarga? Pues la bobina. Y se calcula y otra vez como 5 instantes de tiempo. Entonces esta T, que se llama tau, es igual a R sobre L, es decir, a la resistencia sobre la bobina, ¿sí? Y tau es el tiempo, ¿sí? Entonces nos quedaría como I de T igual, o sea, la fórmula I de T es igual a I sub 0, que multiplica el exponencial menos R sobre L de T. Esa es nuestra fórmula para calcular este circuito RL sin fuente. Ahora vamos a mirar los circuitos RL con fuente. Entonces, vamos a mirar acá un circuito RL con fuente. ¿Listo? Aquí tenemos que ya está la fuente. Ya está la fuente, tenemos la resistencia, tenemos la bobina, ¿sí? Entonces, por ley de Kirchhoff sabemos que la es la caída de tensión de voltaje de los dos elementos. Esta E es la caída de voltaje de estos dos elementos, de la resistencia y de la bobina, ¿sí? Y que esa E es igual a I por R en la resistencia más L sobre derivada de I sobre derivada de T, igual que pasó en el primer caso cuando aplicamos circuito sin fuente. Ahora, esta E la vamos a despejar. Entonces, esta E vamos a pasar al otro lado del igual, vamos a pasar la IR con signo contrario. Entonces nos queda E menos I por R igual a L sobre D por I sobre DT. Ahora, esta L nos pasa aquí a dividir. Miren acá. E menos IR es igual a D sobre I, D por I sobre DT, pero la L nos pasó a dividir. ¿Sí? Entonces nos queda que vamos a hacer un intercambio de términos acá. Entonces, dt sobre L y este E menos IR pasa aquí, es decir, aquí hay un intercambio así de esta manera. ¿Sí? Entonces nos queda dt sobre L igual a di sobre E menos IR. Ahora, este 1 sobre L, ¿qué quiere decir? Que aquí tenemos dt, pero aquí hay como exponente, como coeficiente del número 1. Entonces nos queda 1 sobre L. ¿Para qué hacemos eso? Porque hay que integrar. Entonces hay que integrar el d por t. Entonces no podríamos dejar la L ahí sola en el denominador. Entonces nos queda 1 sobre L igual a di sobre E menos I por R. Entonces nos queda
1 sobre L y vamos a integrar esta dt, esta dt, la vamos a integrar. Estamos integrando desde 0 a un instante de tiempo, de un instante de i en 0 a un instante de tiempo. Es decir, que es igual, esa integral es igual a d sobre i, perdón, d por i sobre e menos i por r. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda 1 sobre L y la derivada de t, perdón, la integral de dt, la integral es t, que va desde 0 a un instante de tiempo. Entonces nos queda esa primera parte más la integral, más la segunda integral, que es d sobre i sobre d por i sobre e menos i por r. ¿Sí? Entonces aquí sucede lo siguiente. Aquí nos toca utilizar para nosotros eliminar esta integral y eliminar todos estos símbolos. Tenemos que utilizar la u empleada, se llama así, la u empleada. Entonces, esa u la vamos a reemplazar aquí en este denominador. Entonces, u es igual a e menos i por r. Lo que quiere decir que derivada de u es igual a menos r por la derivada de i. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros despejamos ese di, nos queda igual a du, y esta menos r pasa aquí a dividir. Y si nosotros reemplazamos nos queda 1 sobre L, que es esta integral de dt, y es igual a la integral de u sobre menos r por u. ¿Sí? Recordemos que nos quedaba esta menos r, y que la u es igual a e menos i por r, o sea que aquí está e menos i por r. Vemos que la r sigue siendo una constante. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda menos 1 sobre r. ¿Por qué? Porque estamos aquí 1 sobre menos r derivada de u sobre u. Mire, aquí hay un unito. Aquí tenemos un unito. Haga de cuenta que aquí tenemos un unito acá. Y ese es el 1 sobre r, sobre menos r. Y esta integral de u de u sobre u es esta. Entonces ya comprendiendo esta parte nos queda como que menos 1 sobre r, y entonces aplicamos el logaritmo natural para eliminar la integral. Entonces nos queda como menos 1 sobre r logaritmo natural de u. ¿Sí ven? O es lo mismo que decir un menos 1 sobre r logaritmo natural de e menos r por i, desde un instante inicial a un instante de tiempo. ¿Sí? Entonces aquí podemos nosotros ver que 1 sobre L, que era esta que traíamos aquí, era esta parte que traíamos acá, 1 sobre L, y esta t, ¿qué es? Esta t es la integral de esta derivada de t. Entonces, ¿cuál es la integral de dt? T. ¿Sí? ¿Igual a quién? A menos 1 sobre r logaritmo natural, que es la otra parte que estábamos resolviendo, que multiplica a e menos r por i desde i sub 0 hasta i sub t. Es esta parte. Entonces nos queda menos r sobre L. ¿Por qué menos r sobre L? Porque estamos multiplicando, estamos intercambiando estos términos aquí. R pasa aquí como menos r sobre L de t. Y esto es igual al logaritmo natural, que es este, valor absoluto de ¿quién?
de E menos R por I. Entonces es este valor absoluto de T. Menos el logaritmo natural de E menos RI de 0. O sea, desde RT, desde I sub T, que es esta, hasta I sub 0, que es esta. Como estos son valores absolutos, podemos emplear una división según las normas. Entonces nos queda menos R sobre L de T. Y para eliminar este logaritmo, entonces aplicamos las exponenciales, tanto en el primer término como en el segundo. Entonces nos queda E menos RI de T sobre E menos RI de 0. Es decir, desde T hasta 0. Son estas dos. Entonces, eliminamos el logaritmo con esa exponencial, ¿sí? Y nos queda E menos RL de T, o sea, esta expresión nos queda E menos RL de T igual a E menos RI de T sobre E menos RI de 0. Entonces, vamos aquí a la parte de arriba donde vamos a terminar de resolver esto. Como nos quedó E menos RI de T sobre E menos RI de 0 multiplicado por RT menos RT de L. Entonces vamos a multiplicar todos estos términos. Entonces nos queda E menos RI de 0 multiplicado por la exponencial menos R L de T, ¿sí? Igual, y eso es igual a esta, E menos RI de T. Entonces vamos allá, aquí a la parte de arriba, donde nos queda E menos RI de 0 multiplicado por la exponencial de menos RL de T, y es igual a E menos RI de T. Ahora vamos a multiplicar cada término por este término que está acá. Entonces tenemos E que multiplica E menos RI que multiplica ¿a quién? A E menos RT de L menos E. ¿Sí? Recordemos que teníamos que aquí nos sobraba esta E. Entonces menos E, ¿cuál es menos E? Esta. Entonces, igual a I de T, o sea, a esta I de T. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que pasamos esta E para allá con signo negativo y nos quedó I de T, y esta R esta menos R pasa a dividir. ¿Sí? Vuelvo y explico. Aquí queda, esta menos E es esta misma, que pasó al otro lado del igual, y esta menos R pasó a dividir y nos quedó IT. ¿Sí? Ahora, esa IT es igual a la expresión de arriba, E que multiplica a la exponencial menos RT de L, o sea, E que multiplica a la exponencial menos RT de L más ¿quién? Más R I de O, o sea, esta, que multiplica a la exponencial menos RL de T. ¿Sí? Más, ¿por qué más? Pues claro, porque menos, por el menos de esta E que cuando está aquí da más. Entonces nos da E sobre R. Entonces aquí nos queda menos R y aquí nos queda R. Entonces aquí tenemos la ecuación final para resolver circuitos RL con fuente. Nos queda como I por R, que es igual a ¿quién? A E sobre R, que multiplica a 1 menos E de menos RT sobre L más I de 0
exponencial. Nos queda ya la fórmula final. Entonces, ahorita vamos a pasar a mirar ejercicios donde podamos aplicar tanto esta fórmula que es para resolver circuitos RL con fuente y donde podamos aplicar la primera fórmula que es para resolver circuitos RL sin fuente. Entonces vamos a ver los siguientes ejercicios.